cerca estar de ti, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, buen pastor. El pasaje que nos ocupa hoy y que está en el libro de Romanos, en el capítulo 2, y que equivocadamente copié al grupo de Watts, es el siguiente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que busca la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Esto que leí está en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 10, lo leí en la versión Nueva Traducción Viviente. Y bueno, es un pasaje un tanto difícil de interpretar, es un pasaje difícil de poder discernir adecuadamente a fondo todo lo que quiere decir. Por eso quiero usar por lo menos tres cosas para poder tener una interpretación diferente. Quisiera primero dos reflexiones y después un ejemplo en la escritura de qué es lo que realmente estaba diciendo el apóstol Pablo, o qué era la intención o realmente el propósito de lo que ha escrito. El día de ayer, en el mensaje anterior, estábamos hablando, según el juicio justo de Dios, a todos aquellos que practican el libertinaje, que tiene que ver con aquellos donde empezamos la historia, aquel que se tiró a la vida de libertinaje
Pero esta segunda parte que vamos a analizar el día de hoy, se trata de aquellos que juzgamos, y me incluyo porque creo que todos en algún momento caemos en una situación así, pero voy a compartir, como dije, dos perspectivas y luego un ejemplo en la escritura que nos puede ayudar mejor a entender este pasaje. ¿Sabes lo que más me perturba de Jeffrey Dahmer? No son sus acciones, aunque sean horripilantes. Lo hallaron culpable de 17 asesinatos. En su departamento se encontraron 11 cadáveres, les cortó los brazos, se comió su carne. Mi diccionario de sinónimos tiene 204 acepciones para la palabra vil y todas se quedan chicas para describir a un sujeto que guarda calaveras en su refrigerador y se come un corazón humano. Jeffrey Dahmer redefinió las fronteras de la brutalidad. El monstruo de Milwaukee se balanceó desde el escalón más bajo de la conducta humana y luego se dejó caer aún más bajo. Pero eso no es lo que más me molesta. Puedo decir lo que más me perturba. No es su caso judicial, perturbado como lo fue, con todos esos retratos suyos sentado él sereno en la corte, impávido, inmóvil, ni una sola señal de remordimientos, ni siquiera un indicio de pesar. Sus ojos fríos como el acero y su cara impasible. Pero no hablo de él debido a su juicio. Hay otra razón. Puedo decir lo que en verdad me perturba o incluso me molesta. No fue su castigo, aun cuando su sentencia de prisión vitalicia, sin posibilidad de libertad bajo palabra, difícilmente se podría considerar apropiada para sus acciones. ¿Cuántos años serían lo bastante justos? Una vida en prisión por cada vida que quitó, pero ese es otro asunto y aún eso no es lo que más me perturba. Puedo decir que es su arrepentimiento y su conversión. Meses antes de que otro preso lo matara, Jeffrey Dahmer se convirtió, dobló rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y se decidió a seguir sus enseñanzas. Dijo que se había arrepentido, que lamentaba lo que había hecho, lo lamentaba profundamente. Dijo que puso su fe en Cristo. Se arrepintió, se bautizó y empezó su vida de nuevo. Comenzó a leer libros acerca del cristianismo y a asistir a los cultos. Limpio de pecados, limpia el alma, el pasado olvidado. Eso es lo que realmente me perturba. No debería ser así, pero ¿lo es? ¿Acaso puede existir la gracia de Dios para un caníbal? ¿Para un homicida así? ¿Para un asesino así? ¿Cómo nos sentiríamos cada uno de nosotros? Quizá tengamos las mismas reservas, si no en cuanto a este asesino, a este homicida, tal vez sí, con respecto a muchas de las personas que a veces han caído en situaciones verdaderamente injustificables. Pero pensemos por un instante, reflexionemos por un instante. ¿Alguna vez te has sentido incómodo al pensar en la conversión, el arrepentimiento, en el hecho de muerte de un violador, o en el arrepentimiento y conversión a última hora de uno que ultrajó niños? Los sentenciamos, tal vez no en los tribunales, pero sí en nuestros corazones. Los ponemos tras las rejas y echamos candado a las puertas. Quedan para siempre prisioneros de nuestro asco. Y entonces ocurre lo imposible, se arrepienten, doblan rodilla delante de Dios. Nuestra respuesta, ¿nos atrevemos a decirla? Cruzamos los brazos, arrugamos el ceño y decimos, Dios no te va a dejar en paz tan fácilmente. No, después de lo que hiciste, Dios es bondadoso
pero Él no es ningún flojo. La gracia es para los pecadores comunes y corrientes como yo, no para pervertidos como muchos que hay y que existen en esta vida. Una cosa es sentir asco por personas así, y otra totalmente diferente es afirmar que somos superiores o que tal persona se halla más allá de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Esto es lo difícil. Nadie está lejos de la gracia de Dios. La manera más fácil de justificar los errores de mi casa es hallar peores en la de mi prójimo, y esto es algo muy común, esto es algo muy corriente, esto es algo que nos persigue continuamente. La petición de un violador, de un asesino, ponle el nombre que quieras o ponle la falta que quieras, no es diferente a la de nosotros. Quizá lo hagan desde una celda en una cárcel o tal vez en otras situaciones, y quizá nosotros lo hicimos en una iglesia. Pero ¿sabes qué? Desde la perspectiva del cielo, todos estábamos pidiendo la luna, y por la gracia del cielo, por la gracia de Dios, por la compasión de Dios, por la misericordia de Dios, todos la recibimos. Aquí Pablo habla sobre aquellos que juzgan a otros. El apóstol saca a relucir 2 puntos sobre estas personas, aquellos que se dedican o nos dedicamos más bien a juzgar a los demás. Primero, dice que esta gente sabe la diferencia entre el bien y el mal. De otra forma, no se atreverían a juzgar. Bueno, eso es lo que suponemos. El segundo punto que presenta Pablo sobre esa gente es que son culpables porque están haciendo la misma cosa que ellos mismos. Los jueces son tan culpables como son las personas que tienen en juicio. Cuando la gente moral, aquellos que toman orgullo en un grado de justicia y en un estándar de ética, leen una declaración como esta y hasta les sorprende. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puede ser eso? Me uso a mí mismo como ejemplo, simplemente porque soy un ejemplo tan excelente de lo que somos el resto de nosotros. Tal vez encontremos 3 maneras en las que intento eludir el hecho de que soy culpable de lo que acuso a otros de hacer. Primeramente, soy congénitamente ciego a mis propias faltas. No veo que estoy haciendo las mismas cosas que otros están haciendo, y sin embargo otras personas sí pueden ver lo que yo estoy haciendo. Todos tenemos en nuestra vida esos puntos ciegos. Una de las más grandes mentiras de nuestra edad es la idea de que podemos conocernos a nosotros mismos. A menudo lo que argumentamos es: ¿acaso no crees que me conozco a mí mismo? La respuesta está en la Biblia. No te conoces a ti mismo. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, el Señor, quien conoce la mente y escudriño el corazón y doy a cada uno conforme a sus obras. Ni nosotros mismos nos conocemos. El único que realmente nos conoce es Dios. Estás ciego a grandes partes de tu vida. Puede haber áreas que son muy hirientes y pecaminosas, de las cuales no eres consciente o simplemente no las quieres ver. Me pillé a mí mismo al otro día diciéndole a alguien: relájate, tómatelo con calma. Solo fue después que oí mi propia voz y me di cuenta de que no estaba relajado y no me lo estaba tomando con calma yo mismo. ¿Alguna vez le has dado un sermón a tus hijos sobre el pecado de dejar las cosas al final y después te das cuenta que apenas entregaste tus impuestos a tiempo o los entregaste totalmente tarde? Algunas ocasiones, y esto es un ejemplo común, dices a tus hijos cuando oyes el toquido en la puerta y sabes que es un abonero, les dices: diles que no estoy. Y tiempo después los estás reprimiendo o los estás disciplinando por decir mentiras.
qué ciegos estamos. Estamos congénitamente ciegos hacia muchas de nuestras propias faltas. Somos efectivamente culpables de hacer las mismas cosas que acusamos a otros de hacer. Una segunda forma en la que intentamos eludir el hecho de que somos culpables de las mismas cosas que acusamos a otros de hacer es el cómodamente olvidar que lo que hemos hecho estaba mal. Es posible que estuviéramos más al tanto de nuestro pecado en el momento, pero de alguna forma simplemente asumimos que Dios lo va a olvidar y esto no va a ocurrir. No tenemos que reconocerlo de ninguna forma, Él simplemente se olvidará de ello. Al desvanecerse el pecado de nuestra memoria, pensamos que se desvanece de la suya a sí mismo. Considera nuestros pensamientos. En el Sermón del Monte aprendemos que si albergamos un sentimiento de animosidad o de odio hacia alguien, entonces, y esto lo dijo el Señor Jesucristo, somos culpables de asesinato, tal y como si hubiéramos tomado un cuchillo y lo hubiéramos clavado en el pecho de la persona. Pensamos que estas cosas pasarán desapercibidas, pero Dios las ve en nuestro corazón. Él ve todas las acciones que hemos cómodamente olvidado. Nosotros que condenamos estas cosas con otros, nos encontramos culpables de las mismas cosas. No es extraordinario que cuando otros nos maltratan, siempre pensamos que es una cosa muy seria y que requiere corrección inmediata, pero cuando nosotros maltratamos a otros, les decimos, estás haciendo una montaña de un grano de arena. La tercera manera en la que tratamos de eludir el hecho de que somos culpables de las mismas cosas de las que acusamos a otros es el ingeniosamente renombrar las cosas. Otra gente miente y hace trampa. Nosotros simplemente estiramos la verdad un poco. Otros traicionan. Nosotros simplemente estamos protegiendo nuestros derechos. Otros roban. Nosotros simplemente tomamos prestado. Otros tienen prejuicios. Nosotros tenemos convicciones. Otros asesinan y matan. Nosotros explotamos y arruinamos, y muchas de las ocasiones también matamos con nuestras palabras. Otros violan el medio ambiente. Nosotros hacemos lo mismo. Clamamos, esa gente debería ser apedreada. Y Jesús nos contesta, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sí, somos culpables de las mismas cosas que acusamos a otros de hacer. ¿Cuáles serían 3 consideraciones personales que necesitamos tomarnos en serio antes de juzgar el pecado de otros? ¿Somos abiertos y honestos a la convicción que hay de parte del Espíritu Santo y a la instrucción de la palabra de Dios en cuanto a nuestros pecados personales y de la mente? Y creo que cada uno de nosotros debería hacer un examen a conciencia en cuanto a lo que está realizando, en cuanto a lo que está haciendo, en cuanto a lo que está llevando a cabo. Y uno puede también preguntarse, bueno, eso quiere decir que entonces no debemos reprimir, o no debemos amonestar, o no debemos corregir. No es el punto en ningún modo. Y quizá nos ayude a entender esto cuando nosotros leemos ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2, y que habla precisamente cuando nosotros observamos faltas en los demás, observamos faltas o equivocaciones en los demás, y cuál debiera ser nuestra actitud, en lugar de lo que literalmente pasaba ahí, lo que dice Pablo, ahí en Romanos, de juzgar y prácticamente de condenar, porque a veces no es tanto el juicio, sino de que ya emitimos un veredicto final, y nosotros, para empezar, no somos Dios. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Tenemos que amonestarnos, sí. Tenemos que corregirnos, sí. Pero ¿con qué espíritu lo estamos haciendo? Aquí dice que hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre y lo más importante, y creo que es parte de lo que Pablo hablaba ahí en el libro de Romanos, considerándote o considerémonos a nosotros mismos, porque nosotros también podemos caer. Por ahí alguien dijo que en casa del jabonero el que no cae resbala, y alguien más añadió, aún los changos se caen de los árboles. Todos en un momento dado vamos a fallar. Tal vez nuestras faltas sean distintas, pero son faltas, y nosotros no deberíamos usar ningún parámetro para decir que la falta del otro es mayor de la que yo estoy realizando, porque la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecados, y todos en una u otra manera caemos en esta situación, caemos en esto que estamos analizando y que estamos reflexionando. Y bueno, rápidamente, sé que ya me extendí un poco, pero rápidamente quiero hablar o quiero compartir el ejemplo de la Escritura que nos ayude a entender un poquito mejor todo esto que habló Pablo ahí en el libro de Romanos. Y lo voy a hacer mencionando del ejemplo que dije, el ejemplo de Jonás. Todos conocemos la sorprendente historia de Jonás, un hombre con una encomienda de parte de Dios, el cual pasó por muchos procesos a causa de su desobediencia. Muchos piensan que su mayor pecado fue la desobediencia. Sin embargo, al adentrarnos más en la historia podemos ver que hubo otro pecado en la conducta de Jonás que le condujo a pasar tantas adversidades. Jonás tuvo en general actitudes contrarias a las de un mensajero de Dios, a las de un hijo de Dios. Jonás mostró una actitud egoísta, solo quería la salvación para sí y para los suyos. Debemos tener presentes que las buenas nuevas de Dios es para compartirlas y no para atesorarlas para uno mismo. La actitud de Jonás también era injusta porque estaba enojado que el pueblo pagano, el pueblo idólatra de Nínive, recibiera la misma medida de misericordia que él recibió. Recordemos que él había obedecido antes a Dios y era digno de su castigo, pero por la misericordia de Dios fue perdonado. Otra actitud de Jonás era fría y sin amor, porque sus palabras demostraron que Jonás no tenía ningún tipo de amor por los perdidos, no tenía compasión por aquellos que se pierden. Estando a lo lejos y esperando ver la destrucción de Nínive, el sol fuerte arreciaba y le hería en su cabeza, motivo por el cual Dios quiso darle una lección a Jonás e hizo salir una calabacera, la cual le cubría del sol, y Jonás al despertar por la mañana y viendo que ya el sol no le hacía daño, se alegró mucho. Pero al día siguiente preparó Dios un gusano que acabó con la calabacera, y cuando Jonás despertó y vio lo que había sucedido con la calabacera, se enojó mucho en extremo contra Dios, y dijo el Señor: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y acaso, mira el cuestionamiento de Dios, ¿y acaso no tendré yo piedad, misericordia, compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y entre muchos animales? No podemos deducir nada más, pero la Biblia no indica que Jonás se haya arrepentido de su conducta. Lamentablemente, este hombre de Dios había perdido el enfoque, el amor por las almas y la pasión por los perdidos, y estaba más interesado en su comodidad que en la salvación de otros. Es sorprendente pensar cómo Jonás, quien había visto el poder y la misericordia de Dios, había perdido la visión y el enfoque en lo más importante, que es que no tenía misericordia de las multitudes. Y en muchas ocasiones eso es lo que pasa en nuestra vida, es lo que ocurre. Dios ha tenido grande misericordia sobre cada uno en su vida, grande benignidad, grande bondad, grande amor, grande compasión, y a veces olvidamos, y cuando vemos fallas en los otros, quisiéramos a veces que se hundieran.
Muchas personas se encuentran en la misma condición que Jonás, se han entretenido mucho en lo material y se les ha olvidado que de este mundo nada podrán sacar, pero cada alma que se gana para Cristo es de mucha estima y valor allá en los cielos. Muchos podrán pensar que el mayor pecado es la desobediencia, y lo es, pero recordemos que nuestras actitudes, nuestros frutos hablan por sí solos. Podemos hacer muchas cosas por obediencia a Dios y a nuestras autoridades, pero si en nosotros hay una mala actitud de queja, de molestia, de murmuración, lamentablemente también cuenta como pecado ante Dios. Recordemos que nuestras obras han de ser probadas por fuego. Procuremos pues que cuando llegue el día de la prueba, nuestras obras reflejen un material genuino y puro, agradable ante Dios. Padre, bendito Dios, gracias Señor. Gracias porque tú eres el Dios de la verdad. Gracias Padre porque tú no engañas. Tú nos hablas y nos dices la verdad franca, rigurosa, desnuda, para que podamos saber exactamente lo que somos cada uno y lo que podemos hacer sobre ello. Ten compasión y misericordia de nuestro pensar y de nuestro sentir. Sálvanos, Señor. Sálvanos de la locura de intentar proteger y racionalizar o justificar las áreas incorrectas e incluso las áreas de maldad que hay en nuestra vida. Concédanos, Padre, la gracia para confesar y pedir perdón. Y perdónanos, Padre. Perdónanos por juzgar de una manera tan fuerte a otros, en lugar de ayudarlos, en lugar de aportar nuestro grano de arena a que ellos reencuentren el camino. Perdónanos, Padre. Te doy gracias nuevamente, Señor, porque nos permites estar en este grupo de devocional y oración, en el que elevamos nuestras peticiones y nuestras oraciones. Bendice a todo el grupo, Señor, y a cada uno de los que aquí estamos. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestro camino. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quien quiera orar, adelante.